Vamos a hablar ahora sobre el presupuesto de control. Tenemos un presupuesto de estudio, un presupuesto de venta que ha aceptado nuestro cliente. Estamos gestionando los costes, intentamos relacionar los costes con ese presupuesto para ver dónde nos estamos desviando y resulta que la cosa se complica. Porque, bueno, pues puede resultar que el presupuesto de estudio estaba planteado de una forma que no era la óptima, no era la idónea para el presupuesto, para controlarlo. ¿Vale? Con el presupuesto de control lo que vamos a hacer es definir nuestra estrategia o la estrategia que el jefe de obra quiere definir para controlar su obra. Entonces, lo primero que vamos a ver es los tipos de versión del presupuesto que podemos tener en ejecución de obra. Vamos a tener un presupuesto de imputar y un presupuesto de certificar. El presupuesto de certificar es el que hemos firmado con el cliente, ese no lo podemos modificar, mientras que el presupuesto de imputar es un presupuesto que vamos a utilizar para imputar los costes, para ver dónde nos estamos desviando. Es decir, vamos a tener dos presupuestos en paralelo que nos van a permitir y posibilitar el control de la obra. Y una cosa muy importante es este nuevo presupuesto que no está limitado por la relación con el cliente, tendrá una serie de unidades de obra que tenemos que definir, tendrá una serie de recursos que también tenemos que definir, tendrá un coste previsto que será probablemente el resultado de varias unidades de obra del presupuesto de estudio y tendrá una venta teórica que no será, pero que sí que tendremos que estimar de alguna forma. El objetivo de este vídeo, ver la conveniencia de trabajar con dos presupuestos, el de certificar y el de imputar, cuando debido a la extensión o a la complejidad del presupuesto de estudio o el de certificar, no sea apto para un control realista de la obra. También nos planteamos como objetivo practicar en la creación de un presupuesto de imputar por parte del jefe de obra como estrategia de control de la obra. Estamos en una ejecución de obra en la que tenemos ya emitidas certificaciones, vemos que el cliente está bloqueado. Si vemos el presupuesto de la obra, es un presupuesto de tipo IC, de tipo imputar certificar, y vemos el presupuesto. Y este presupuesto está formado por dos capítulos, ¿vale? Reparación de baches en el interior de la nave y reparación de baches en la zona exterior. Ambos capítulos tienen las mismas unidades de obra, que cuando se estudió se creyó conveniente poner por separado a los efectos de poder considerar distintos precios, distintos rendimientos y distintas mediciones, pero a la hora de ejecutarlo nos han aceptado las dos actuaciones, con lo cual se va a ejecutar todo simultáneamente. Y controlar esto por separado cuando se va a ejecutar simultáneamente puede resultar demasiado complicado o sería un control poco realista. Entonces, como jefes de obra, decidimos que vamos a tener un único capítulo que será la reparación de baches, tanto en el interior como en el exterior, y tenemos dos unidades de obra: corte de hormigón y demolición de solera, y otra unidad de obra que será solera de hormigón. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso es separar la versión, ¿vale? De forma que no podamos tener dos versiones, una de tipo I y otra de tipo C. Puesto que esta versión ya tiene certificaciones emitidas, solamente podremos convertirla a una certificación de tipo C. Guardamos y automáticamente se nos ha convertido en una certificación en una versión de certificar. Ahora vamos a crear una nueva versión. Le decimos que queremos crear una versión en blanco y vamos a seleccionar la versión de tipo I. Guardamos y ya tenemos la versión creada. Ahora vamos a crear una unidad de ejecución dentro de esta versión de tipo I. Elegimos otra vez unidad de ejecución en blanco. Y ya vemos que esta versión de tipo I se ha asociado a una unidad de ejecución de tipo C, la única que existe. Podemos poner los mismos parámetros que habíamos puesto antes en la versión de la unidad de ejecución de certificar. Y ahora ya sí vamos a crear el árbol del presupuesto. En principio habíamos dicho que únicamente tendríamos un capítulo que se llamará reparación de baches, perdón. Y dentro del capítulo tendremos dos unidades de obra
La primera unidad de obra que la mediremos en metro cuadrado y será demolición de solera y otra unidad de obra que llamaremos metro cuadrado solera de hormigón. Ya tenemos nuestro presupuesto de control con 2 unidades de obra. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle a Darby qué unidades de venta son las que se van a asociar, son las que van a dar la previsión de costes y previsión de venta a estas unidades de control. Desde la pantalla de asociar y desasociar unidades de venta a unidades de control, podemos elegir las que queramos. Nos dice que hay 6 unidades de obra que cumplen las condiciones del filtro. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es elegir aquellas unidades de imputar que queremos asociar estas unidades de venta, de certificar. Elegimos una unidad de control, elegimos, por ejemplo, demolición, la solera de hormigón, y le decimos que esta unidad que es solera de hormigón, la vamos a asociar a lo que decimos en cabecera, esta y esta. Entonces, imputamos. Y ahora solo nos queda por imputar las otras 4. Le vamos a decir que nos enseñe aquellas que no están asociadas. Las otras 4 unidades de obra que tenemos pendientes de asociar, lo que vamos a hacer es elegir la siguiente unidad de obra, demolición de solera y corte de hormigón, unidad de imputar, de control, y asociamos aquellas que no tienen, que están en blanco todavía. Y aquí ya las tenemos todas las unidades de obra imputadas. ¿Qué vemos ahora? Vemos que, por ejemplo, la unidad de obra solera de hormigón tiene asociadas estas 2 unidades de venta, que es lo que habíamos establecido, y estas unidades de venta son sumables, pues las vamos a crear una única medición con esta unidad. Tenemos, por tanto, ya las 2 unidades de obra, ¿vale?, en las que vemos que están asociadas las distintas unidades de obra de certificación. Si nos fijamos al final del grid, vemos una medición total, un coste total y un importe de venta total. Vemos que en este caso la medición no tiene significado, puesto que estamos sumando metros cuadrados con metros. Bien, lo que vamos a hacer es, puesto que hemos definido la unidad de medida como metro cuadrado de demolición de solera y corte de hormigón, la medición total del proyecto de esta unidad de obra de control debe de ser la resultante de sumar los 150 metros cuadrados más los 9,48. Es decir, 160,08. Guardamos, y ahora lo que vamos a hacer es incluir los precios descompuestos en los recursos en esta unidad de obra. Podemos hacerlo de 2 formas. Podemos incluir un único recurso que se llama como la unidad de obra, de forma que, como esta unidad de obra de control tiene medición, Darby cogerá el coste total y lo repartirá entre los 160, y también cogerá el precio de venta total y lo repartirá entre los 160 metros. Vamos a hacer eso. Es decir, insertamos un único recurso cuyo coste será 37, cuyo nombre será igual que el nombre de la unidad de obra de control, rendimiento 1 y precio 37,68. Y el precio de venta, una vez que la vemos, nos recalcula la pantalla, vemos que coincide, los 46,96 por 170 se corresponde con el precio de venta de las unidades de obra de venta. Con la siguiente unidad de obra vamos a hacer lo parecido, pero en lugar de poner un único recurso, vamos a decirle a Darby que nos ponga todos los recursos que tenemos en estas unidades de obra de control. La medición de la unidad de obra de control será 160,08, de modo que al insertar en los recursos asociados a las unidades de obra de tipo C, nos repercutirá los rendimientos de cada
de cada recurso, sumar los rendimientos con su coste unitario, de forma que el precio total de coste y el precio de venta total coincidirán. 8.779 con 8.779. De esta forma ya tenemos un presupuesto de control en el que bueno, cada unidad de obra de control tiene un coste previsto y una venta prevista, aunque sea ficticia, pero nos permitirá comparar el coste real de la obra con la venta real de la obra con lo que teníamos estudiado. De esta forma, cuando salimos de esta pantalla, ya podemos ver el presupuesto de control, un presupuesto con la estructura completa, tanto en costes como en ventas. ¿Qué hemos visto en este vídeo? Pues un poco cómo definir la estrategia de control de la obra, porque el presupuesto de venta, que suele coincidir con el de estudio, no tiene una estructura que nos puede resultar muy compleja a la hora de controlar la obra. Bueno, que tenemos que tener una unidad de imputar y una unidad de ejecución, una versión de certificar, y bueno, pues que al final los recursos de control pueden tener, al final el objetivo del recurso de control es poder imputar los costes, podemos poner mucha extensión de recursos o un mínimo número de recursos. El objetivo, pues ver la conveniencia de trabajar con dos presupuestos cuando la obra no permite trabajar con un único presupuesto para certificar y para controlar la obra. Te sugiero que practiques en la elaboración de presupuestos de control de obras más complejas, ¿vale?, en las que aún no se haya empezado a imputar costes o a emitir certificaciones. Si tienes dudas o necesitas ayuda, puedes solicitar más información en el correo que verás al final de la pantalla. Muchas gracias.